Mi TV Notifrontera presenta su programa estelar Yo Soy el Presidente. Entrevistas, comentarios y opiniones, proponiendo y escuchando soluciones simples a los problemas que nos afectan desde la perspectiva ciudadana. Ideas que nos permiten ser parte de la solución de nuestro país. Entonces, ¿tú qué harías si fueras presidente? Presentado por Duval Vera. Bienvenidos. El saludo para el ingeniero Duval Vera, él está en Miami, y también acá está el doctor Rommel, que es el invitado del día de hoy, y van a tratar el tema de la salud en Quinindé. Gracias, Pacho. Estamos saludando a nuestro querido y buen amigo, el doctor Rommel Borja. Él es, para hacerles un recuento, él es un quinindeño, nacido en Quinindé. Ahora tiene un masterado en imagenología de Cuba, pero de buena hora yo hice el contacto con el doctor, pero él está trabajando en Santo Domingo. Hubiera yo querido hacer la entrevista y que estuviera radicado, trabajando y viviendo en Quinindé, pero bueno, la situación es esa. Así que bienvenido, doctor Rommel Borja. Es un gusto volverlo a saludar a la distancia. Buenas tardes, Duval. Gracias por la invitación. Solo por molestarte, sí, es verdad, soy quinindeño, nacido, criado, todo en Quinindé, y tengo una especialidad en imágenes. Pero es un gusto estar contigo y muchas gracias por la invitación. Ok, Rommel, hay algunos temas que vamos a tocar, pero básicamente a la audiencia de Notifronteras queremos dar a entender que nuestro programa hoy día con nuestro host Jefferson Pacho no les pasó la introducción, pero nuestro programa se llama, desde la primera vez que lo salimos al aire, se llama Yo Soy el Presidente. Básicamente, Yo Soy el Presidente y incita a la gente para que cada uno de nosotros proyecte ideas, dé ideas sobre qué es lo que usted haría si usted está criticando a una autoridad, cuáles son, en su punto de vista, cuáles deberían hacer sus acciones si usted estuviera en ese caso. Entonces, esa es la idea de Yo Soy el Presidente. Personas, la comunidad común, dando ideas para mejorar de alguna manera nuestro sistema político, nuestro sistema básico de comunicación. Y eso básicamente es lo que vamos a hacer hoy día con el doctor Rommel Borja. Doctor, la primera pregunta. Si usted fuera presidente, me refiero, si uno puede ser presidente en cualquier aspecto, ¿no? Hablemos desde el sistema político ecuatoriano hasta en diferentes entidades, incluso de dirección o presidenciar su casa, por ejemplo. Si usted fuera presidente, la situación del coronavirus en Ecuador, ¿cómo lo hubiera manejado? Bueno, Duval, la situación mundial, la situación del país y de todos los países, y en especial ahora refiriéndonos a Latinoamérica, de esta pandemia es muy compleja. Creo que cualquier presidente, por más capacitado que sea o quiera estar o haya estado, se vio desbordado por esta situación. Ahora, ¿qué haría o qué se podría hacer? Yo lo principal como médico, en este caso, formaría una mesa de técnica, una mesa de expertos, una mesa donde no contrato, o mejor dicho, no me apego a personas que no tengan conocimiento. Yo me apegaría a gente que tenga mucho conocimiento y que esas personas me aproximen a las estrategias que yo necesito para salir de esto. En el Ecuador hay muy buenos profesionales en el tema de epidemiología, en el tema de pandemias, en el tema de enfermedades infecciosas, en el manejo de farmacología, en el manejo de medicina interna. Hay excelentes profesionales en el campo de la medicina, con muchas especialidades también, y yo formaría una mesa técnica que me ayude a tomar la mejor decisión. Eso es como respondiéndote de forma general, si fuese un presidente, ¿qué haría? Si fuese un presidente, trataría de formar una mesa técnica, ¿no? De la forma más profunda. Lo que me estás diciendo es que tus asesores
son quienes a ti te darían la información que necesitas para tomar las decisiones. Si fuese el presidente, como no un presidente médico, sino un presidente de cualquier otra especialidad, o sin tenerla, yo de la forma más sensata buscaría asesorarme, porque si no tengo el conocimiento, necesito el conocimiento. Y tú sabes... Buen punto lo que acaba de decir. No necesariamente uno tiene que ser experto en los temas cuando está dirigiendo una entidad. Pero lo que se necesita, como tú dices, es una mesa técnica, rodearse de gente que tenga la especialidad en el problema que vamos a resolver. Ese es el punto para rescatarla, Rommel. Sí, ese era tu punto, ¿verdad? Exacto. Si me lo preguntan en son general, como un presidente de un país o de una región, necesito asesorarme porque el conocimiento es tan grande que un experto me puede ayudar. Claro, la decisión en última manera o de última forma la tomo, pero ya sería una decisión más consensuada, una decisión más pensada, una decisión que se puede tener con mayor claridad, apegada a lo que necesito. Te hago nuevamente la pregunta, ahora un poco más directa. ¿Cómo crees que en Ecuador se ha manejado la crisis del coronavirus, hablando desde el presidente? El Ecuador la manejó en varias etapas y de forma muy lenta. Te lo digo cómo lo veo de forma médica. Si ya en enero nosotros como ecuatorianos y latinoamericanos sabíamos que en China estaba pasando algo muy grave, yo hubiese mandado, digamos, que una comisión, hubiese formado un equipo de expertos que me digan realmente lo que está sucediendo o cuáles son las características de esa enfermedad, para que me traigan información, para que se me diga qué es lo que se está haciendo y tomar medidas de las que tanto se habla, pero de manera más rápida o de manera más eficaz. Porque hablándolo como país, hemos hecho todo lo que se nos ha recomendado, pero siempre lo hacemos un poquito tarde, siempre lo hacemos a una escala más tardía, y eso nos ha costado tanto, nos cuesta tanto. ¿Tú crees que la cantidad de muertos, de personas fallecidas relacionadas con el COVID, ahora sé que tienen una información un poco más directa porque antes era solamente acumulación de todos los fallecimientos? ¿Tú crees que se pudo haber hecho algo mejor y así haber evitado tantas muertes? El número de muertes, considero que en Ecuador muy poco se hubiese evitado. Muchas personas con este comentario van a surgir a contradecirme. ¿Pero a qué me refiero? Que el sistema de salud como tal ya tenía un déficit. Entonces, sumado al desorden, por decírtelo de alguna manera, social que tenemos y cultural que tenemos a nivel nacional, hablando de un porcentaje alto de personas, no son todas, pero el número de muertos se hubiese podido evitar en un porcentaje menor quizás, porque ya teníamos grandes patologías enclaustradas en este país. Recuerda que no existe el coronavirus únicamente en Ecuador. En Ecuador tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos malnutrición en adultos mayores, tenemos parásitos todavía presentes, que por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos hablar de parasitosis es recordar la historia, pero en Ecuador hablar de parasitosis es el día a día de un médico, el día a día de un médico en cualquier consulta. Entonces, si ya tengo todas esas enfermedades, el coronavirus simplemente vino a copar de una manera brutal. Ok, entonces, voy un poquito más adentro, doctor. Tú trabajas en un prestigioso hospital cerca de Esmeraldas, básicamente en Santo Domingo. No voy a decir el nombre, pero tú hablas de déficit. Hablamos de déficit de infraestructura, déficit de equipamiento, personal médico. ¿A qué te refieres con ese déficit? Y supuestamente, lo que tú decías es cierto. Mucha gente piensa de que el Ecuador tiene los mejores hospitales y que todo estaba cubierto y entra el asunto político a hablar ahí. Toquemos el asunto de la realidad que tú has visto en el ámbito que te desenvuelves.
el déficit es de los tres que mencionaste: infraestructura, económico y profesional. Porque la OMS tiene una calificación por el número de camas, por ejemplo. Por cada 10.000 habitantes debemos tener una cama de hospital, pero una cama de hospital como tal. No estamos hablando de un subcentro, de una unidad de ambulatoria, o no estamos de unidades menores, ni hospitales del día. Estamos hablando de camas de hospital. Entonces, solo básicamente multipliquemos el número de personas de Ecuador, dividamos para 10.000, nos va a dar el número de camas que debemos tener, y en cada provincia debería serlo así. Centrémonos, por ejemplo, en un cantón pequeño, vamos a decir, en un cantón que tenga 50.000 personas. Necesitamos un hospital con 50 camas. Y si vemos un cantón pequeño cualquiera, tienen hospitales a veces de 20 camas, de 10 camas, o no tienen ni siquiera un hospital. Entonces, eso crea un déficit, crea una saturación. Por eso disculpa que lo corte antes de por este mismo tema. ¿Te refieres a una cama que tiene que constar como una cama para considerarla una cama preparada para enfrentar una crisis? No es, ¿a qué te refieres con eso? Ya, perdón, no especifique esa parte. Tener una cama no es tener la cama, que lo que muchos creen hacer o piensan hacer, o creen que el hospital se compone de un cuarto con camas. Eso no es una cama. La OMS establece una cama de hospital con los profesionales en un turno de 24 horas, que cubran 24 horas. Entonces tú tienes que tener una toma de oxígeno para esa cama, mantenimientos hasta mecánicos para la cama, por ejemplo. Tienes que tener profesionales, médicos para atender a ese paciente que está en la cama. 24 horas. 24 horas, por supuesto. Refiriéndote a especialistas, vamos a ir una a una. Ya, entonces, el especialista, básicamente en los Estados Unidos, el especialista te visita al siguiente día en la mañana cuando entra, pero tú tienes enfermeras 24 horas y tienes gente que los jefes de enfermería que están ahí pendientes de ti cada hora para darte la medicina. ¿A eso te refieres? Exacto. Tú tienes un complemento desde médicos residentes, enfermeras, licenciados en terapia respiratoria, licenciados en fisioterapia. Bueno, hay una cantidad de licenciados increíbles ahí. Todo eso mantiene una cama, porque tú, el paciente que tienes en esa cama, puede requerir todos esos tipos de manejos médicos, o de manejos de salud. No es solamente un enfermero. Exacto, no un enfermero 8 horas y el resto de las 16 horas a su conveniencia al pobre paciente. Entonces, cuando tú complementas eso, debes tener laboratorio clínico, laboratorio de imágenes, debes tener básicamente un hospital, y un hospital con 50 camas, quiere decir un hospital que su capacidad le da para albergar 50 pacientes de cualquier tipo. De cualquier condición. Exactamente, y entonces eso... ¿Mande? En respuesta, la condición me refiero a respuesta. Exacto, porque no me sirve de nada tener un hospital de 100 camas donde tengo que referenciar todo, tengo que mandar todo a Quito, tengo que mandar todo a Guayaquil, tengo que mandar todo a una provincia mayor, más grande. En el caso del sur del Ecuador, a Cuenca. Entonces, imagínate lo que significa para un paciente tener que ingresar enfermo, llegar a un sitio de atención médica unas horas, y luego en una ambulancia exponerse al transporte, porque en el transporte pueden pasar muchas cosas, llegar al hospital y de repente no, también está saturado. O sea, esa exposición en los países normales no se da, porque ya el paciente llega al hospital, ya llegó al hospital. Ok, yo te voy a contar para nuestro amigo Cuero Cabeza Wilson, vamos a hablar sobre ese tema, pero yo te voy a hacer una referencia. Yo estuve internado en un hospital público en los Estados Unidos. Te pregunto yo a ti, si llegas a las 12 de la noche con un problema gastroesofágico, en este momento, ¿cómo funciona el Ecuador? Llaman, básicamente lo que siempre dice la gente, ¿llaman en ese momento al gastroenterólogo o hay uno que tiene que ser residente en diferentes áreas? Debería ser ese el ideal.
¿Cómo funciona Ecuador? Ecuador funciona con un sistema que tiene niveles. Desde el primero, el más básico. Segundo nivel, el hospital en el que yo me encuentro, que es un hospital de más o menos 150 camas. Okay. Y luego un hospital de tercer nivel o de especialidades. Lo que me dices tú, si ingresas por un problema gastroesofágico, el paciente tendría que esperar, si es que es un hospital de tercer nivel, hasta la mañana siguiente para ser atendido por el especialista. Si es de segundo nivel y cuenta con el especialista, pues podrían llamarlo, podría estar de llamada. Pero si es uno solo, para cubrir todo un hospital, él podrá cubrir 8 horas de lunes a viernes, que es lo que la ley inclusive y humanamente se permite. Entonces, si llegaste a las 2 de la mañana, tendrás que esperar que el especialista llegue, hablando de segundo nivel. Y si hablamos de primer nivel, no tienes nada, ¿no? Tienes médicos en formación o médicos recién graduados para atender la emergencia. Ok, entonces nos estamos dando cuenta de que los déficits o de la situación en Ecuador, lo que tú dices, el déficit fue económico. Ahora veo que dejas entender que el déficit es, en nuestro caso, es profesionales, que lo hemos notado en el caso del coronavirus. Pero yo te quiero hacer la última pregunta referente al tema general de la implementación de los hospitales y el manejo de la crisis. Y te hago otra referencia. La gente se queja mucho sobre el tiempo de respuesta del personal médico en emergencia. Sé que trabajaste mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas. En emergencia, ¿cuál crees que debería ser la solución para ser más efectivos en la emergencia y evitar eso de esperar una emergencia, de tener que esperar horas y salvar la vida humana? En el caso de Ecuador hay que cambiar básicamente el sistema de calificación de hospitales, ¿no? Porque voy a decírtelo, tú conoces y yo he estado en otros países donde el sistema no se comparte como acá en Ecuador, donde tengo primero, segundo y tercer nivel. Las emergencias pueden ser tan graves en una ciudad pequeña como en una ciudad grande. Entonces, si llegas a un primer nivel con una emergencia grave, lo más seguro que hasta cuando llegues al hospital grande o al hospital de tercer nivel estés muerto. No te va a dar tiempo y la hora vital que se necesita en traumatología o en shock de trauma se pierde. Entonces, la pregunta tuya, ¿qué hacer? Capacitar a los primeros niveles, segundos niveles, con el personal que se requiere para atender emergencias, con los materiales que se requiere para atender emergencias y con la infraestructura que se requiere para atender emergencias. Entonces, aunque no sean hospitales tan grandes, que tengan todas, que por lo menos tengan, como dices tú, lo adecuado para una emergencia. La cumplo y luego de eso vemos por lo menos cómo llevarlo a otro sitio. Te hago una referencia. ¿Cómo yo sé, estoy enfermo y cómo puedo definir en qué nivel de hospital tengo que ir? ¿Se podría generalizar eso? ¿Sabes qué? Si tengo una pancreatitis, no debería ir yo al padre Alberto Buffoni y debería buscar inmediatamente un hospital de nivel. ¿A eso te refieres? ¿Esa debe ser la idea del paciente? No, del paciente, te explico algo. El paciente no escoge el hospital, ni sabe cuál es su enfermedad, ni conoce la gravedad de su enfermedad. Los hospitales, por lo menos ya los de segundo nivel, por lo menos los del segundo nivel en Ecuador cuentan con un sistema que se llama triaje. En inglés, triage. El triaje te permite al médico que te evalúa de entrada clasificarte para por lo menos saber qué tan grave estás o cuál es tu emergencia. Okay. Pero cuando hablamos de lo que me preguntaste, cómo cambiar el sistema debería ser de que se incluya triajes, que se incluya estas situaciones donde sí puedo yo manejar algo de forma estabilizando a un paciente y ya por lo menos algo más complejo, mucho más
laborioso enviarlo a otro hospital, pero de manera que yo le he dado una atención completa, o por lo menos la más completa de ese nivel. Pero okay. si tengo... ¿Te refieres a que debo estar preparado en hacer todo los test de sangre o de tipo de laboratorio para que te dé la información que tú necesitas para hacer el diagnóstico? ¿Te refieres a eso? Claro, tú, por ejemplo, vamos a decir un hospital pequeño de una ciudad pequeña, si llegas con una fractura a las 12 de la noche, no tienes quien te haga un rayos X. No sabes si el hueso está fracturado o en qué condiciones está fracturado. ¿Tienes laboratorio? No tienes laboratorio, entonces no sabes si ese paciente, por ende, puede estar inclusive con una infección sobreañadida o con el mismo coronavirus. Entonces, no tienes un diagnóstico y aún así te toca, como yo sé decir o les sabía decir a mis residentes más jóvenes en Quinindé, empaquetarlo y mandarlo. Y mandarlo a otro lado. Y mandarlo a otro lado. Entonces, nos convertimos en derivólogos. Todo lo derivamos a otra parte. Okay. Pero te hago una pregunta por el tiempo. ¿Cómo ves el hospital Padre Alberto Buffoni, Centro de Salud, o como se llame? ¿Cuál es la condición que nos da a nosotros? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ese hospital para la gente que nos está viendo? Bueno, lo dices bien. No sabemos cómo se llama. Padre Alberto Buffoni lo fundó con la idea de hacerlo un hospital, pero es un centro de salud ampliado. O sea, el MSP lo clasifica ni siquiera en un primer nivel, lo clasificó así, como un centro de salud ampliado. Entonces, eso te da cuando vas a buscar en internet qué tiene un centro de salud ampliado y tú ves que hay especialidades básicas nada más, no tienes toda la instrumentación que debes requerir. Pero ¿qué yo veo? ¿Qué vi yo cuando estuvimos trabajando en el Hospital Buffoni? Los recursos son pocos, 22 camas, que desde 1980 siguen siendo 22 camas, se han ampliado consultorios, han llegado especialistas, no tenemos 24 horas de especialidades y se hace lo que se puede. No puedo desmerecer a mis compañeros que aún trabajan allí, pero imagínate que te piden hacer una obra, pero no te dan las palas, no te dan el pico, no te dan el material. Haces con lo que tienes o adaptas lo que puedes. Entonces, pones en riesgo la salud de las personas al estar trabajando de esa manera. Se pone en riesgo la salud de la persona, se pone en riesgo al personal también, ¿por qué no? Porque te hace falta. Muchos me van a criticar y me van a decir que hay todo. No, no es así, porque se necesitan especialistas, se necesitan camas, como hablamos al inicio, camas con soporte de oxígeno, camas con laboratorio, cama con laboratorio de imágenes, enfermería, personal en licenciado. Se necesita mucho personal. Y lo otro, ¿qué más veo yo ahí? Que tenemos una población que requiere un hospital con por lo menos 50 camas, pero un hospital. O camas, las que te refieres, completas, todo el equipamiento, la infraestructura y más los profesionales, ¿a eso te refieres? Exacto. Okay, te hago una pregunta directa. ¿Cómo crees que ha manejado la crisis el director Echeverría? ¿Cómo manejó la crisis del coronavirus en tu perspectiva? Sé que estás en Santo Domingo, pero obviamente tú tienes muy de cerca la información. Veo, como tú dices, veo de lejos, ¿no? Veo de lejos la situación de Quinindé como tal, ¿no? Tienes una población en contra, una población que no te ayuda mucho. Eso hay que verlo. Tienes un Ministerio de Salud con recursos muy limitados. Actualmente, te lo digo en el hospital en el que yo trabajo, no hay cómo contratar un solo profesional más de salud. Tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se manejan las crisis? ¿Cómo se maneja el coronavirus?
en la respuesta que se ha tenido como el MSP se llevan las directrices, se ha llevado a las directrices, he visto que se ha llevado a las directrices, pero obviamente ha desbordado al sistema. Lo que hablamos al inicio, no hablamos de Quinindé en específico ni del MSP o del IES, desbordó todo el sistema. Se ha manejado conforme al requerimiento del MSP, se ha manejado en base a los recursos y se ha manejado con el personal que se ha tenido a la mano. Y también se ha luchado, y veo que se lucha mucho contra la población, o sea, al nivel cultural de la población. No critico Quinindé, soy un quinindeño más, pero cuando hay que decir estas cosas hay que decirlas de frente. Estamos terminando, Rommel. Muy interesante el tema y nos quedó corto el tiempo. Te hago dos preguntas. Yo siempre había criticado, o alguna vez hice una crítica grande que se malinterpretó por el asunto de la falta de experiencia del doctor Echeverría, como es el director del hospital. ¿Tú crees que influye la falta de experiencia? Al principio me decías que no depende de la experiencia, sino de tus asesores. Te hago dos preguntas. ¿La falta de experiencia influyó en la situación grave que se están encaminando los más y más casos de gente infectada con el coronavirus? ¿O es los asesores que él tiene más experiencia que no le están ayudando mucho? Bueno, comenzando desde el tema de la pandemia, nadie tuvo experiencia en el campo del coronavirus. De hecho, recién la estamos adquiriendo. Eso hay que saberlo plantear, porque puede venir una persona con mucha experiencia en otros campos, pero no tenía para coronavirus, ¿no? Primero. Pero rodearse de una mesa técnica mucho mayor o con mayor capacidad, o ampliar la mesa, por decírtelo de alguna manera, con profesionales, que habemos profesionales de Quinindé en todo el Ecuador, y que gustosos podríamos colaborar con nuestra experiencia. Eso puede pasar, porque aún estamos dentro de la contingencia, aún estamos dentro de lo que tú me estás tratando de decir es que el COE cantonal debería tener más doctores, gente especialistas en medicina. El COE cantonal ya es otro tema, ¿no? Porque ya no es el MSP, pero el COE cantonal debe formar su mesa técnica basada en varios profesionales, no solo médicos, ¿no? Porque ahí tenemos profesionales en riesgo y emergencias, en desastres, que es todo lo que estamos pasando. Pero esa es la conformación de la mesa técnica, que yo siempre lo recalco y lo diré. Cuando tú tienes varios profesionales, vas a buscar el mejor criterio. Ok, perdona que te corte. Tengo la última pregunta ya que para contestar al amigo que nos escribió. Se habla mucho de la cantidad de personas a nivel del mundo, y él decía, ¿por qué en países industrializados hay más muertes? ¿Cuál es tu visión sobre, él nos decía, ¿por qué no pudieron hacer nada de Estados Unidos, que ahora tiene sobre casi 200,000 muertes? Vamos para 200,000 muertes. Y hace una referencia de que nosotros estamos haciendo como una crítica a Ecuador, y que en ningún país lo ha podido manejar. Pero yo le digo al amigo, en Estados Unidos hay alrededor de 320 millones de habitantes. Si haces esa relación del porcentaje de mortalidad, es definitivamente bajo. Quiero que nos ayudes con eso para diferenciar la preparación, el nivel de respuesta cuando está ya en la etapa crítica, en el caso del coronavirus, para cerrar. Que nos expliques un poco cómo funciona, cómo ustedes miden la mortalidad. Claro, como cualquier tasa que se saca, cualquier K que se saca, tú tienes que ver el índice de mortalidad en cada país. Y yo hasta el momento veo que Ecuador ocupa, creo, el 5º lugar de mortalidad a nivel mundial. Entonces, pero eso tiene factores, mi querido, y a la persona que preguntó. Los factores de Estados Unidos, los factores de Ecuador son diferentes completamente, independientemente también de la capacidad de respuesta de cada país. Entonces, lo que hablé al inicio, Ecuador ya tenía sumado inclusive parasitosis y desnutrición, que Estados Unidos no lo tenía. Pero lo que tú le dices al amigo es verdad. El índice de mortalidad en los Estados Unidos es menor que el índice de mortalidad en Ecuador. Se saca con un % de 10,000, ¿no? Que es para sacar cualquier media que nosotros manejamos. Igual ¿Cuál es la media de mortalidad que
que sucedió en Ecuador, que ha sucedido en Ecuador. Me parece que está dentro del 15% y ascendiendo. Que es muy alto. Bueno, amigos, es alto. Orlando Morán, gracias, doctor, por los minutos. Ha sido muy interesante el tema, doctor Rommel Borja. Es muy largo, es muy interesante para tratar de proyectarnos un poco a cuál es la situación específicamente a la salud. Te agradecemos un montón, doctor, y que nos estamos viendo posiblemente en otra ocasión. Gracias a Pacho y las disculpas a Orlando Morán. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias.